bienvenidos a Bet on You Endurance Podcast. Es una producción original de Enclave y hoy estamos hablando de un tema más que interesante. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Leandro. Este lunes, otra vez grabando, otra vez con ustedes. Muchas gracias, yo siempre les digo muchas gracias por escucharnos. No se olviden de compartir nuestros episodios, pero sobre todo de suscribirse. Porque si no se suscriben, solo nos ven y después solo están pendientes del enlace nomás. Si se suscriben y activan la campanita, ahí les llega la notificación cuando estamos subiendo los episodios. Y hoy vamos a hablar de un tema que nosotros trazamos en base a un mailing que llegó recién de Bet, justamente, de lo que serían los 10 mandamientos que creemos que todo deportista amateur debe abrazar. Si se quiere decir de esa manera, ¿no? No solo amateur. Ajá. Creemos que todo deportista, de endurance específicamente, ya que es nuestra área, pero claro, ya les vamos a contar un poco. Seguirlos si querés mejorar en el deporte o también, sobre todo por ahí también, si querés transformarte como persona en el deporte. Son aplicables para la vida. Son aplicables para todo lo que hacemos. Un poco, ¿de dónde nacen estos pilares, Pablo? A ver, nacen primero, recuerdo una tarde de pandemia, probablemente 2020, me imagino, con mucha lluvia en mi casa y con ese sentido de no saber qué va a pasar y de tener mucho tiempo para conversar con nuestros atletas, para cobijar a muchos de nuestros atletas, porque siento que les salvamos la pandemia a muchos, especialmente ciclistas o triatletas que se juntaron a estas salidas que hacíamos con la famosa plataforma Swift, salidas de fin de semana a rodar con los amigos, remotas, virtuales, cada uno con su avatar. Y conversando con mi esposa me acordaba esa tarde y le decía, a ver, hay ciertos pilares que el deportista debe entender. Y el primero es la consistencia. Hemos hablado muchísimo de eso, luego les vamos a ir desglosando, pero la consistencia. Pero también la paciencia, es algo que en la pandemia a rato se nos acababa. ¿Sabías que no podías salir de la casa? Había gente que se volvía loca. Habían matrimonios. Divorcios. Exactamente. Habían divorcios, problemas con los chicos en el colegio, las conexiones. Entonces dije, tenemos que como deportistas ser pacientes porque... Y creo que somos pacientes los que nos damos cuenta de que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. O sea, ¿quieres hacer tu primera carrera de 100 kilómetros de bici? No es que a la semana estás subiéndote en la bicicleta y haciendo 100 kilómetros. Ahora, tienes que entrenar. ¿Por qué hablamos de mandamientos y no de consejos? Porque creo que estos cuatro pilares que te decía, consistencia, paciencia, descanso y conocimiento, que nosotros creemos que son como los fundamentos, empecé a desglosarlos un poco y terminaron siendo 9. Después dije, ¿a qué se parecen estos 9 consejos? Y dije, más que consejos deberían ser mandamientos. O sea, deberíamos tenerlos muy en cuenta. Y se convirtieron en 10. Uno de esos los pude dividir y se convirtieron en 10. Y a muchos probablemente estas semanas les llegó a su mail. Lo que pensamos que son esos 10. No es que está escrito en piedra como los mandamientos. Sí, de hecho me lo imaginé a Pablo con barba blanca y las piedras. Pero se pueden ir modificando en base a las necesidades de cada uno, pero creemos que es algo súper positivo. Cuando hablas de disciplina más conciencia, ¿verdad? O consistencia, perdón. ¿Qué significa ser disciplinado más allá de la motivación? O sea, ¿qué pasa cuando uno solo entrena si tiene ganas? Es que eso es lo fácil. Si queremos cosas que se consiguen metiéndole ganas, metiéndole esfuerzo, metiéndole foco, compromiso, sacrificios, tienes que ser disciplinado los días que más te cuestan. Porque si no, no es disciplina en realidad. Dame un ejemplo, porque yo sé que vos tenés un montón de pupilos, pero háblame de alguien, no, sin decir nombres obviamente, para que no se sientan identificados, pero háblame de alguien talentoso, perdón, no muy talentoso, pero que en serio la disciplina haya marcado una diferencia. Hay varios. Es más, por ponerte ciclistas, tengo varios ciclistas que empezaron, y te voy a dar el ejemplo de, sin poner nombres, ¿no? Que empezaron, y me acuerdo clarito, el mismo día, el mismo año, 2019. Uno mucho más talentoso, otro con muchas más deficiencias desde técnicas
Y probablemente fisiológicas, me refiero a que no es que tenga algún problema, sino que hay los que se ganan la lotería genética y los que no. Hay quienes metabólicamente son más eficientes y quienes no. El más talentoso entrena bien, pero entrena a un promedio. Digamos, nosotros ahora tenemos estadísticas. Ahora podemos sacar más o menos semana a semana, no más o menos. Tenemos exactamente el porcentaje de cumplimiento. Cumple el 70%, que es 7 de cada 10, no está mal. Uh-huh. Tenemos otro que cumple el 90 y... Te diría 99, ponle 95%. Uh-huh. Pero es mucho más disciplinado. Y no quiere decir que sale a rodar siendo irresponsable un día de lluvia. No. Es a veces los días que son complicados, los días que más nos cuesta, el día que hace frío, que capaz igual subirte al rodillo puedes hacerlo y no vas a subir el frío que haces afuera, pero te subes al rodillo. Ese es el que ha marcado la diferencia. Ese es el que logra más cosas. Los dos son muy buenos, pero la disciplina le ha permitido poner de un lado la parte fisiológica. Ahora, si pensamos en el tema de las metas y el proceso, ¿verdad? Que es otro de los mandamientos que teníamos por ahí. ¿Qué pasa con el tema de disfrutar el camino y el tema de la facilidad de rendirse ante los tropiezos? Verás, ahora vemos mucho eso. Y no quiero ponerle, siempre me meto yo en las generaciones, no quiero ponerle las generaciones. No hablemos contra las generaciones. Porque no es culpa de muchos de ciertas generaciones de los que sentimos que les cuesta un poco más, porque es probablemente hasta un tema de sus papás o abuelos. No tiene nada que ver. Pero el tema de la consistencia es de entrenar y entrenar. Por ahí fue tu pregunta, ¿no es cierto? Sí. Es de entrenar. Sí, o sea, va por el lado de que uno de los mandamientos que pusiste, ¿no? Es que cuando uno no está disfrutando del camino es mucho más fácil bajarse y decir ya hasta aquí nomás y ahí queda. Sí. Siempre les digo yo, siempre es más divertido ir a una carrera, disfrutar la carrera y llegar más rápido. O sea, si te pregunto, ¿qué quieres correr una maratón? ¿En 4 horas o en 3 horas 45? ¿Qué me dices? No, pues yo quiero sufrir solo 3 horas 45. Exacto, ¿ya? Claro. Entonces, tienes que saber que parte del proceso no va a ser fácil. Claro. Tienes que saber que parte del proceso te va a costar muelas para bajar esos 15 minutos. Correcto. ¿Ya? Pero debes saber que es parte del proceso y debes encontrar la forma. Tuvimos un invitado que decía, nosotros estamos escogiendo sufrir eso. ¿Ya? Tienes que encontrar la forma de que ese sufrimiento, de que ese esfuerzo valga la pena. Y de alguna u otra forma enamorarte de ese. Claro. Porque eso va a hacer que le veas desde otra forma a tu carrera. Yo el otro día conversaba con mis hijas y les decía, a veces hay que sufrir un poquito de entrenamiento para disfrutar en la carrera. La carrera igual uno va a darle con todo. Claro, pero tal vez no disfrutarle, pero sufrir menos tiempo, lo que dijiste. Claro. Y eso es parte del proceso. Hay que saber que es parte del proceso los momentos difíciles. Hay que saber que, yo siempre digo, a veces tengo el trabajo de mis sueños, pero hay partes que odio, la parte financiera, la parte administrativa en la que me toca meterme, le odio, pero sé que es parte de disfrutar de el trabajo soñado que tengo. Claro. Hay otro mandamiento que marcaste que es el tema del autoconocimiento, ¿no? Del aprendizaje. ¿Qué cambia cuando un atleta se empieza a conocer de verdad? Ese viene justo de este cuarto pilar que era el conocimiento, ¿ya? Y le volcamos a autoconocimiento y conocimiento en general. El autoconocimiento es hacer conciencia de cómo es tu nutrición para carrera, de qué te funciona, de qué no te funciona, de cómo actúas en ciertas temperaturas, de cómo escoger una carrera porque ya te conoces de tal forma que sabes que en esa vas a rendir más que en la otra. El conocerte a ti mismo, el aprender el RPE, que son esas 3 letritas que a mucha gente le cuesta, que es el Rate of Perceived Exertion o escala de percepción de esfuerzos. Y lo que te dice eso es, ¿qué pasa si te quedaste sin el reloj, sin el pulsómetro, sin el potenciómetro y estás en una carrera? Tienes que saber medirte sin tener que regresar a ver el reloj. Entonces, todo ese tipo de autoconocimiento, aparte de lo que aprendas de tu disciplina, de tu deporte, te va a llegar a ser mejor deportista. Y eso es lo que nos damos cuenta. El deportista que más inclusive nos refuta en ciertas cosas es el que más nos hace aprender y el que más aprende. El que más investiga, le hace investigar más a su entrenador, le hace aprender más a su entrenador y es el que más rinde y además
hemos visto que es el que más se queda entrenado con nosotros. Claro. Hay otro que pones que habla de la paciencia y del descanso, ¿no? Y hemos hablado en varios episodios aquí. De hecho, es el que más nos han pedido, ¿no? Hablar del descanso, del sueño. Pero, ¿qué papel juega el descanso? A ver, el descanso es parte del entrenamiento. Es parte de... Hoy estaba leyendo un artículo sobre la proteína, ¿ya? Y decía que inclusive en los días que descansas, son los que más proteína debes comer. Porque estás ayudándole a tu cuerpo a reparar fibras musculares rotas, etcétera, etcétera, y a mejorar todo el sistema de recuperación. Entonces, no le puedes ver al descanso como el día que no haces nada. El descanso es un día, parte del entrenamiento que te va a hacer asimilar el entrenamiento. Es el día en el que estás reparando. En el metabolismo tienes el catabolismo que destruye, que es lo que hacemos en el entrenamiento, y el anabolismo, que es el que arregla, es el que construye. En el descanso le ayudas a tu cuerpo a anabolizar, es decir, a asimilar, a recuperar y a volverte mejor atleta, mejor ciclista, etcétera. Claro. Ahora, hay otro pilar que vos hablas mucho ahí, ¿no? Que es el tema de la comunidad y la inspiración. ¿Por qué rodearse de gente que te impulse, gente que te desafíe? A ver, a nosotros, ¿qué nos pasa? Y es que nuestro entrenamiento en la mayoría es remoto. Nos vemos con algunos, a veces hay eventos. Tenemos gente en 20 países a los que tenemos a veces la oportunidad de conocerles físicamente y a veces no. Pero son parte de una comunidad. Tenemos algo que nos une, que es el deporte. Por eso es súper importante. Por eso es súper importante saber que eres parte de, y se generan otras conexiones, que puede ser hasta, hemos hablado de networking, hasta de ventas, hasta de cosas entre nuestra comunidad, porque el deportista genera confianza. Ser parte de esa comunidad sí te da más confianza. Y además es tan importante la comunidad, porque no te das cuenta a cuánta gente estás inspirando. Tal vez tú te das cuenta con el podcast que te acercan y te dicen, oye, Leandro, gracias por esos consejos en el podcast. Gracias por ese apoyo, gracias por ese ánimo. Y a veces no les conocemos. Y a veces no te das cuenta que les estás inspirando a tus hijos. El invitado que tuvimos, el Marcelito, decía, yo aprendí, es un señor de 69 años que decía, yo aprendí eso de mi papá. Nunca me dijo nada, pero yo le veía que se levantaba tempranito en la mañana a entrenar, a hacer ciclismo en los años 60, 70. Y eso me inspiró. Entonces, no sabemos cuánto estamos inspirando a las nuevas generaciones haciendo lo que hacemos y debemos tomarlos con esa responsabilidad. Hoy por hoy la gente se centra mucho en los números, ¿verdad? En el VO2, en la potencia, en el ritmo, en el paso. ¿Qué te transforma más como atleta? O sea, ¿o qué te transforma más que los números? El inspirar al resto. En saber que el deporte es una herramienta para lograr cosas importantes en la vida. Y parece que a veces la gente habla y habla de esto y el deportista hablamos con tanta firmeza de esto. Porque hay 1.000.000 de historias. Siempre me acuerdo de una en la que tenía una chica que hizo un Ironman, completó con las justas, se cayó en el segmento de la bici, llegó gateando casi en 17 horas. Y cuando tenía que hablar en público para que le den un nuevo trabajo, parte de postularse era hablar en público y ella tenía terror a hablar en público. Cuando acabó ese Ironman dijo, a ver, acabé un Ironman. Además con mayor dificultad de la que cualquiera, porque se cayó, perdió un diente, o sea, fue todo un drama. Claro. Y dice, ¿cómo no voy a poder hablar delante 100 personas, 200 personas? Yo soy Ironman. Y eso le cambió la vida, porque encontró un trabajo que le cambió la vida literalmente. Entonces eso nos da el deporte, nos da esa confianza, nos da la resiliencia, nos da la disciplina y en realidad transforma y contagia. Claro que sí. Cuando hablas de estos 10 mandamientos y de los pilares que se convirtieron en mandamientos, ¿cuál de estos mandamientos más te ha transformado a vos como Pablo? La consistencia. Porque la consistencia te hace disciplinado. No sé si la disciplina te hace consistente, pero yo creo mucho en la consistencia y la disciplina, digamos. ¿Cuántos podcasts llevamos grabando, Leandro? Este vendría a ser el 115, 114. ¿Qué ha sido lo más difícil de lograr en estos podcasts? El agendar y el estar pendientes y grabar constantemente para que cada lunes haya un episodio. Ser consistentes.
es lo más complejo en realidad en la vida. Cuando uno empieza a hacer algo, y hace poco escuché en un podcast, no me acuerdo qué podcast fue, un libro, no me acuerdo si fue un libro, pero decía, si tú te empiezas a decir, el lunes voy a ir al gimnasio, o el lunes hago esa tarea, o el lunes y no haces, ¿a quién le engañas? A la persona más importante de tu vida, a ti mismo. Porque tú tienes que vivir para que otras personas se conviertan en importantes para ti. Pero si te empiezas a engañar a ti mismo, va a ser inclusive, primero, te vas a dejar de creer y de confiar en ti. Y segundo, capaz se te vuelve igual de fácil engañar al resto. Entonces, si decimos, tenemos que grabar un podcast todos los lunes, o tener un podcast todos los lunes, hay que tener el podcast todos los lunes. Y hemos visto que han salido en estos 2 años y pico, ¿cuántos podcasts en el mercado ecuatoriano? ¿20? Un montón, sí. ¿30? Un montón, claro. ¿Cuántos están todas las semanas? Muy pocos. Y eso es consistencia. Claro que sí. Y eso claro. es lo complejo. Y también esa consistencia ha logrado resultados, ¿verdad? Por supuesto. Claro. A mí me pasa ahora con esto de que está esta gente tratando de que me empiece a gustar correr, y pienso en la consistencia. O sea, porque claro, o sea, para los de Adidas que desarrollan zapatos y ropa de running, me dicen, pero te tiene que gustar correr, vas a ver que si corres más, y me lo dice también mi entrenador constantemente, ¿no? Si corres más, te va a gustar más. Pero qué difícil es generar consistencia cuando algo no lo estás disfrutando. Pero ahí entra la disciplina. Y dices, tengo que ser disciplinado conmigo mismo. Y ahí empieza a aparecer la consistencia. Y de la consistencia empieza a aparecer el gusto. Empieza a aparecer el hábito, primero. Y del hábito empieza a aparecer el gusto. Y luego se transforma a, miércoles, dejé de correr este día o dejé de correr esta semana porque no pude. Y el cuerpo te empieza a decir, o tu mente te dice, oye, tienes que correr. Claro. Porque te está gustando. Claro. Y eso es, no sabes la cantidad de atletas, que ahora son atletas, que nos decían, es que yo correr nunca. Es lo más fácil, es lo que me receta el médico porque no tengo bicicleta, pero correr nunca. No, y ahora se han corrido las 7 majors, las 6 majors. Y es así, lograron ser consistentes, lograron generar el hábito, llevados de la disciplina. Nosotros constantemente acá en Bet on You estamos hablando de que estamos aquí para transmitir información que te ayude a apostar por esa meta que tienes, por ese sueño que quieres alcanzar. Y creo que estos pilares, para mí los 2 que mencionaste ahora últimos, son como los 2 que más me gustan, pero posiblemente son los que más me duelen, o los que más me desafían, los que más me cuestan, correcto. ¿Cuál es el pilar aquel que vos decís, este es por donde tenés que empezar a concentrarse? Porque los 2 hemos participado de estas charlas y capacitaciones que hemos escuchado en diferentes lugares, donde te dicen, no trates de aplicar todo a la vez, ¿no? Empezá por algo. ¿Cuál es ese algo que yo tengo que decir, ok, tengo que empezar acá para encaminar mi vida hacia el objetivo que tengo? Te voy a decir el que a mí más me ha ayudado. Y te va a ayudar a ti porque cada vez, y gracias a Dios, y digo con mucha humildad, cada vez más gente nos conoce por el podcast. Sí. Y yo a veces paso por la calle y me dicen, este es el del podcast. Sí. Y claro, en ámbito más deportivo, evidentemente. Claro, ¿no? A mí me pasó el otro día que estábamos en una media maratón que se corrió en Cuenca, ¿verdad? Y para un taxi y justo del taxi se baja alguien y me dice, tú eres el del podcast, ¿verdad? Y fue como, sí, soy yo. Es como raro cuando nunca en la vida te pasa eso y sí. Entonces, el otro día yo conversaba con nuestros entrenadores y les decía, oigan, nosotros nos empezamos a volver referentes, a veces sin querer, y el referente, cuando se convierte en porque puede ser un referente negativo, ¿no? Pero cuando el referente se convierte se pasa a ser un ejemplo positivo, tienes que pensar a veces mucho mejor las cosas que haces y el por qué las haces. Entonces yo siento que me he vuelto un ejemplo, empezando por mis hijas, pero también para mis pupilos, porque pasan los años, me sigo sintiendo en forma, trato de ser disciplinado, de seguir entrenando, de dar ese ejemplo para poder, no sé si inspirar, pero para que la gente diga, a ver si es posible esto. Claro. Entonces, me funciona muchísimo para volverme disciplinado. ¿A cuánta gente le puedo ayudar hoy? Creo que por ahí tú puedes ser el reflejo de una persona que diga, sí, me cuesta, estoy con sobrepeso, sé lo difícil que es, pero hay que darle. Claro que sí. Y por ahí hay donde que empezar. Vamos a dejar aquí en este episodio una encuesta, justamente aquí abajo, donde vamos a poner a ver qué mandamiento te representa más y cuál es el que te cuesta
más de estos mandamientos, para que también participen y nos escriban y veamos, y nos cuenten un poco y posiblemente, ¿por qué no?, sacar algún episodio específicamente sobre ese mandamiento. También les puedo decir cuál es el que más me cuesta, por ejemplo. ¿Cuál es el que más te Descansar. cuesta? Claro. Me cuesta muchísimo. Pero ¿por qué? A veces siento que si no entrené ese día ya no sirvo para nada y sé que debo descansar. Y a veces salgo a hacer una bici suavita, que es zona 1 y que es mi recovery day, pero tal vez debía descansar. Claro. Y lo he conversado con mi entrenador y a veces me dice, ya para. O sea, ya por Dios, ya no más. No, quédate dormido más tiempo. Son cosas que cuestan y hay que trabajarlas también. Correcto. Como siempre decimos, apuesten por ustedes, apuesten por esa meta y ese sueño que tienen. Nosotros estamos aquí para darles un poquito más de información que les ayude a lograr el sueño que están estableciendo. Pablo, como digo, todos los lunes. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Chao. En clave.